El proceso electoral en Honduras continúa avanzando con el cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Este día en el CNE se recibieron las ofertas para el proceso de conectividad satelital para los más de 1.700 centros de votación que no cuentan con conexión a Internet. Este proceso es importante porque nos permite acercarnos a que la noche de la elección nosotros tengamos lo más cercano al 100% de las actas de cierre para poder dar el resultado preliminar que vamos a dar, que tenemos que dar por tarde a las 9 de la noche del día de la elección. Sin embargo, a pocos meses de los comicios electorales, el país aún no cuenta con un reglamento definido para la observación electoral, una herramienta clave para garantizar transparencia y confianza en las votaciones. Sí, todavía no hay un reglamento para la observación electoral. Desafortunadamente, eso está generando también una tensión, porque como hay un entorno muy polarizado, entonces hay organizaciones de sociedad civil que están a favor del gobierno y organizaciones de sociedad civil que están a favor de la oposición. Entonces la gran duda que queda es, las organizaciones nacionales que van a hacer observación electoral, ¿van a hacer un diagnóstico del desempeño de las elecciones o del desempeño del partido político con el que simpatizan? Creo que ahí es donde está la dificultad. Por su parte, el director de la firma encuestadora Macrodato, Carlos Calix, menciona que el CNE necesita generar certeza y confianza a un gran porcentaje de hondureños que no confían en sus estadísticas. Un alto porcentaje de la población, casi 9 de cada 10 hondureños, no confía en los datos que usualmente nos da el Consejo Nacional Electoral. Y en medio de toda la crisis que hemos visto y hemos vivido desde el 9 de marzo hasta la fecha, ese dato sigue siendo muy complicado de cara a las elecciones. Entonces necesita un plan de comunicación inteligente, ideal, para poderle transmitir precisamente certeza, primero al pueblo hondureño y segundo a las instituciones que confían precisamente en que el país pueda generar un proceso de transformación importante. De esta manera, el proceso electoral en Honduras se enfrenta al desafío no solo de cumplir con la técnica, sino de responder a la exigencia ética de la transparencia y la verdad. Como recuerda la doctrina social de la Iglesia, el bien común exige procesos democráticos confiables, donde prime la justicia y la participación responsable de los ciudadanos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Rosemary Rosales. Honduras se prepara para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y en las papeletas se vislumbra un panorama conocido, pocas novedades, rostros repetidos y la permanencia de figuras tradicionales de la política nacional. Es importante que la gente vote por un nuevo político para que le den una nueva cara a la clase política y que lleguen gente nueva a estos cargos que realmente vayan a hacer respuesta para el pueblo hondureño y no que se sigan afianzando los caudillos o los líderes políticos corruptos que son los que han tenido en el país en la miseria en la que vivimos hoy. La realidad refleja al menos 80 diputados actuales que buscan la reelección, mientras que algunos alcaldes se han mantenido en el poder hasta por más de 2 décadas. Este fenómeno ha consolidado el caudillismo y la ausencia de nuevos liderazgos. Esas figuras que siempre se ven son las que siempre aparecen y no hay esos relevos generacionales que de hecho pues yo siempre he pensado que la juventud debe tener siempre una oportunidad porque si bien es cierto falta alguna experiencia pero hay menos vicios y hay menos posibilidades de entorpecimiento del desarrollo. Sin embargo, la población demanda transformaciones que impacten en su calidad de vida. Para ello, afirman, se requieren políticos comprometidos con el bien común. Los que están no hacen nada y estamos en lo mismo y así vamos a estar si no cambian, pues. El pueblo ya está aburrido de los mismos y la misma política que llevan y no prometen nada, sino que lo que prometen son las mismas cosas de ofensa y el pueblo lo que no quiere son ofensas, sino que proyectos, qué es lo que le prometen al pueblo, al país, porque mire,
Yo hay algunos políticos por ahí que solo lo mismo, las ofensas y que los quedamos y no los quedamos y así están. Esas cosas, el pueblo está aburrido de eso. Ahí como estamos en ese país ya queremos que hagan soluciones, que hagan buenos diputados. La depuración de la clase política parece ser un reto que recaerá directamente en las urnas. Desde el Congreso Nacional difícilmente surgirán iniciativas que limiten la permanencia de quienes han hecho de los cargos públicos una carrera indefinida. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Melvin Rápalo. El jueves 11 de septiembre, Ana Paola Hall asumirá la presidencia del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento del sistema de rotación que busca equilibrar liderazgo dentro de ese órgano. Sin embargo, hay quienes consideran que esta no será una tarea fácil, dado que la relación y los consensos entre los consejeros parece no estar del todo bien. Le toca unas elecciones sumamente complicadas, porque viene una serie en el proceso, una cantidad de actividades que pueden ser muy controversiales. No estamos en un proceso normal, sino que en un proceso inédito. Y ella tiene que enfrentar esto. Dichosamente, la doctora tiene bastante experiencia en materia electoral. Eso ayuda. Uno de los retos que genera mucha expectativa e incertidumbre es la aprobación del reglamento de la observación electoral, según la socióloga Julieta Castellanos. En las elecciones primarias de marzo, ese fue un problema donde aparentemente había oposición del partido de gobierno. No estaba el consejero Ochoa cuando se firmaron los convenios, no se hizo presente. Las credenciales fueron entregadas el día antes, el sábado 8 a la medianoche o el propio día de la observación. Y todo esto generó la especulación de que era falta de voluntad. Parece que eso se está repitiendo. Ante estas posturas, el analista Efraín Díaz considera que hay sectores en el país que han pretendido cuestionar y generar un ambiente de duda, no solamente sobre el CNE, sino sobre sus miembros. En el caso particular de la abogada Ana Paola Hall, quedó demostrado que hay sectores en el país, no necesariamente los que se piensan, sino que otros sectores que realmente quieren tener un ambiente de duda, de incertidumbre y esa falta de credibilidad. Yo por eso no le doy crédito a eso, porque me parece que esos son aspectos esencialmente que tienen una agenda ulterior, una agenda oculta para generar dudas sobre el proceso electoral. Me parece que eso es dañino para el país. Lo que sí es un hecho es que a la abogada Ana Paola Hall le tocará demostrar su capacidad de liderazgo, pero sobre todo hacer prevalecer la ley y la Constitución, aseguran los entrevistados. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Lilian Flores. La violencia política y de género sigue siendo una de las principales barreras para la participación de las mujeres en los espacios de poder. En Honduras, activistas y funcionarias denuncian que, más allá de los ataques visibles, también enfrentan formas sutiles de discriminación, acoso y exclusión que buscan silenciar sus voces. Expertos advierten que este fenómeno no solo vulnera los derechos humanos, sino que también debilita la democracia. Que prime el diálogo, que prime la paz, que prime el derecho al ejercicio del voto, porque las elecciones no se ganan con situaciones de violencia, las elecciones se ganan con votos y por eso decimos no a la violencia política hacia las mujeres y al Congreso Nacional seguirle diciendo están en deuda con las mujeres en el país porque tienen pendiente la aprobación de la ley contra la violencia política hacia las mujeres. Asimismo, desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos manifiestan que como sociedad es necesario avanzar en darle más oportunidades a las mujeres para tener mayor participación en la vida pública y política del país.
Las mujeres no tienen esta libre participación sin ser excluidas, sin ser marginadas, sin ser cuestionadas muchas veces, y eso no les permite gozar de sus derechos civiles y políticos libremente, como pasa en el caso de los hombres, ¿verdad? Por otro lado, la candidata a diputada, Sara Zavala, afirma que las incidencias de violencia política y de género que se han suscitado en Honduras llaman al compromiso a todos los candidatos de los diferentes partidos políticos. Hacer campañas que no promuevan el odio, que no promuevan la violencia, hacer campañas de altura, realmente campañas que lleven propuestas de solución a la población. Creo que el analizar estos datos y estas estadísticas nos debe de llevar a ese compromiso y a esa reflexión de qué es lo que realmente estamos haciendo la clase política hondureña. En ese sentido, debemos recordar que tanto la violencia política como la de género constituyen heridas profundas al tejido social. Es por ello que estamos llamados a erradicarlas mediante el respeto a la dignidad humana, el diálogo y la justicia, pilares fundamentales para construir una sociedad más fraterna y en paz. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Rosemary Rosales. Según el Registro Nacional de las Personas, alrededor de 6.7 millones de hondureños están registrados para ejercer el sufragio en las elecciones generales del 30 de noviembre. Ahora pues le toca al CNE hacer la depuración final donde elimina los privados de libertad, los militares y todo aquel que no corresponde a votar. Por su parte, el comisionado Oscar Rivera señaló que hay 137,000 hondureños en el extranjero que ya tienen su documento nacional de identificación, pero que más de 240,000 aún no han reclamado el suyo en los consulados. Acción masiva de ciudadanos, vamos a enviar personal del RNP para acompañar a los consulados para que tengamos la tranquilidad de que nadie sienta esa sensación de que no se le está atendiendo y que aseguremos este servicio, asegurando que todos tengan su documento y que todos tengan la tranquilidad de poder ejercer el sufragio el día de las elecciones. Según el registro, más de 500,000 de jóvenes podrán votar por primera vez, por lo que sectores llaman a la juventud a hacer valer su derecho y asumir su rol como parte del electorado. Yo creo que es importante que la juventud asuma el compromiso que supone participar en los procesos electorales. Y espero que se rompa mucha de esta actitud poco comprometida con la democracia, con la población y con las potencialidades del desarrollo que tienen muchos jóvenes y que efectivamente se involucren primero en el ejercicio de su derecho a elegir y después en el seguimiento a los resultados de ese proceso electoral. Otra preocupación que surge, según analistas, es que muchos hondureños en Estados Unidos tienen miedo de reclamar su DNI en los consulados o participar en las elecciones. La razón principal es el miedo a ser detenidos y deportados en el proceso. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Melvin Rápalo. En Honduras, la desaparición de personas representa una crisis que se ha agudizado con el tiempo, situación a la que, según expertos, no podemos volvernos indiferentes. Debido a ello, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos lanzó hoy la campaña La ausencia tiene nombre, una llamada a la memoria, la justicia y la acción. Iniciativa que busca darle voz a aquellos que hoy lo necesitan, así como también muestra la necesidad de implementar estrategias que brinden una respuesta a este fenómeno. No olvidarse de nuestras personas que han desaparecido tanto en el territorio nacional como fuera de este y que las autoridades del Estado sumen esfuerzos para poder realizar los procedimientos de búsqueda de manera integral con el acompañamiento de todas las instituciones del Estado que tengan que ver en la materia, pero también con el acompañamiento de los comités de familiares de personas desaparecidas que hacen una gran labor en el territorio nacional y que muchas veces incluso van más allá. Desde el CONADE registran al menos 90 personas desaparecidas desde 1980 hasta la fecha, entre ellos Edgar Naún Hernández y José Ramón Gallardo, 2 personas que desaparecieron en México mientras intentaban llegar a los Estados Unidos y de los cuales sus familiares manifiestan que no pierden la esperanza de poder volver a abrazarlos. Necesitamos respuesta
necesitamos justicia. Emigrar no es un delito, ¿verdad? Hay veces nuestros familiares lo hacen por estatus económico. Todavía tengo esperanza, no las pierdo. Por su parte, la diputada Ligia Ramos manifiesta que es de suma importancia trabajar en estrategias para hacerle frente a esta problemática. Se necesita hacer esta sensibilización de la población para que entiendan por qué este tema es tan importante y para que se priorice en el momento de legislar y de tener políticas públicas para venir y hacerle frente a las personas desaparecidas. Sus familiares afirman no perder la fe en la búsqueda de sus seres queridos, haciendo un llamado a no olvidar a aquellos que todavía faltan entre nosotros. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Rosemary Rosales. Al menos 55,000 familias hondureñas amparadas bajo el estatus de protección temporal han entrado en riesgo de deportación debido a la cancelación del TPS. Es por esta razón que algunas autoridades manifiestan su preocupación y hacen un llamado a no politizar el tema. El 1 de abril se firmó un convenio con una firma legal experta en temas migratorios para que cada uno de nuestros connacionales pueda llegar a acudir, tener una orientación y una asesoría para que de manera individual ellos puedan tener una regularización, ya sea a través de una visa T, una visa U, una Green Card, ya sea a través de diferentes escenarios para que ellos pudieran legalizarse en Estados Unidos a nivel individual. A nivel colectivo también es importante aclarar que el 18 de noviembre va a haber otra audiencia. Esa audiencia judicial en un tribunal distrital podría revertir esta determinación y podría lograrse extender nuevamente el TPS para nuestros hermanos y hermanas. Expertos mencionan que al igual que Honduras, Estados Unidos también podría experimentar consecuencias económicas debido al trabajo que los migrantes realizan en ese país. La labor que hacen los tepecianos en los Estados Unidos inyecta fuertemente a la economía norteamericana y van a quedar ahorita cerrados lo que son centros como hoteles, la hostelería, algunos centros de trabajo, de comidas, el sector de la agricultura y sobre todo el sector de la construcción queda completamente parada en muchos sectores. Mientras tanto, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada manifiestan que trabajan en estrategias corporativas para insistir en una nueva ampliación del TPS. Que los hondureños tengan que retornar, pero si esa diplomacia no surte el efecto que esperamos, no podemos estar sentados con brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Tenemos que ponernos a trabajar ya para recibir a estos compatriotas que regresaran al país con dignidad e incorporándose e insertándose de una manera productiva a la economía del país para garantizar el estatus de su vida en Honduras. Y siempre en sintonía con este tema, la Iglesia concluyó este domingo la Semana del Migrante, por lo que Monseñor José Vicente Nácher hizo un llamado a no ser indiferentes ante este fenómeno migratorio. Jesús mismo, junto a su familia, fue migrante. ¿Qué familia de entre nosotros no está separada por la distancia, muy cerca en el corazón, pero con muchos kilómetros por motivos de trabajo, etcétera, etcétera? La Iglesia nos recuerda que el fenómeno migratorio no es solo un asunto político o económico, sino profundamente humano y moral. Cada persona que busca un nuevo hogar merece respeto, solidaridad y acogida, mientras que los países tienen la responsabilidad de garantizar su dignidad sin descuidar el bien común. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Rosemary Rosales. Previo a las elecciones generales, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa externa su preocupación porque aseguran que cada año político se reduce la actividad económica productiva. Porque estos cambios generan miedo en la población, se reduce el consumo, la gente espera siempre cosas
difíciles cuando existe un ambiente así de estresante, de tensión, de que los políticos no se ponen de acuerdo, etcétera. La exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversión lamentó la falta de condiciones para que los emprendedores abran sus negocios de manera formal. Mejores cosas que pueden hacer los gobiernos, tanto el central como los gobiernos locales, es tratar de facilitar todos los trámites para poder establecer empresas, para permitirles que crezcan, porque el emprendimiento genera mucho empleo, pero nosotros necesitamos todo tipo de empresas, desde los muy pequeños hasta los muy grandes. Necesitamos ese balance y las condiciones en todos los niveles no son tal vez las óptimas para continuar atrayendo nuevas inversiones. Por su parte, el economista José Luis Moncada indicó que la política de todos los gobiernos estatales hacia el sector MIPYME ha sido muy deficiente, pudiendo abrir oportunidades claves para un oportuno crecimiento. Con los cambios que esperamos de nueva gobernabilidad, las pymes puedan tener una política pública más clara, poderse integrarse a la economía formal y tener todos los beneficios que esto constituye. Desde la Federación Hondureña de la Microempresa en el sector social de la economía informaron que la gran masa crítica del sector MIPYME es la microempresa, constituyendo alrededor del 75% de la MIPYME y es normalmente economía informal y economía subsistencia, generando un autosubempleo solo para poder sobrevivir. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Lilian Flores. En el marco de la celebración del Día del Niño, no podemos alejar uno de los flagelos que afecta a la niñez del país. Según algunas organizaciones que defienden los derechos de la niñez, en Honduras, 9 de cada 10 casos de abuso sexual quedan en la impunidad. Asimismo, mencionan que a pesar de los logros que ha tenido el Ministerio Público en este tema, existe la necesidad de mayor respaldo presupuestario, técnico y de coordinación interinstitucional para responder de manera integral y sostenida a la pandemia silenciosa del abuso sexual infantil. Porque debemos seguir ejerciendo esa presión para que hayan cambios sustanciales en el manejo de esta situación, de este fenómeno criminal que se ha vuelto ya una crisis nacional, por el nivel de incidencia que se reporta. Cada 5 horas se registra una denuncia por abuso sexual infantil, pero lamentablemente el 2024 alcanzó una impunidad del 92%. Eso nos dice que la respuesta estatal es altamente débil. Según el Comité Asesor Técnico Interorganizacional sobre el Abuso Sexual Infantil, en 2024 el Ministerio Público registró 2.137 denuncias de abuso sexual infantil, a las cuales se suman 344 nuevas del primer semestre de 2025. Asimismo, mencionan que de las quejas interpuestas entre 2021 y 2024, en 76.7% de los casos, las víctimas tenían entre 8 y 15 años, siendo Islas de la Bahía, Atlántida, El Paraíso, Comayagua, Francisco Morazán y Choluteca los departamentos que reportan mayor incidencia. Y ahí es donde nosotros ocupamos acciones contundentes por parte de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia, en temas de proyección social, para prevenir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo, minimizar el daño, ¿verdad? Y el trauma en el menor que es víctima de esta situación, que muchas veces el agresor está en casa. Y siempre en sintonía con el tema, es importante mencionar que Honduras continúa siendo uno de los países con más casos de embarazos adolescentes en América Latina, siendo las niñas víctimas de violencia sexual las que encabezan esta cifra. Más de 20.000 niñas embarazadas anualmente en el país. Estamos viendo niñas de 10 y 14 años, más de 1.300 niñas embarazadas en edades de 10 a 14 años. Y la mayoría de esas niñas, de las niñas, han salido embarazadas producto de abuso sexual. Y ese es un tema también... La doctrina social de la Iglesia subraya que el abuso sexual infantil constituye una de las violaciones más graves contra la dignidad humana, pues atenta contra los más vulnerables, hiriendo su desarrollo integral.
Ante ello, la Iglesia insiste en que las víctimas deben ser escuchadas y reparadas, mientras que los responsables deben responder con justicia, recordando que proteger a la niñez es un deber obligatorio de toda la sociedad. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Rosemary Rosales. El influencer y activista político de derecha Charlie Kirk, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo durante un acto público en el oeste de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este miércoles que drones rusos estaban violando el espacio aéreo de Polonia, aliado de OTAN, en una publicación en redes sociales. Un magistrado de la Corte Suprema brasileña criticó fuertemente hoy el proceso que juzga junto a otros colegas contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo y defendió que el tribunal no debe realizar un juicio político. El nuevo primer ministro de Francia prometió este miércoles una ruptura con sus predecesores al asumir como quinto jefe de gobierno desde 2024, en plena protesta contra el presidente Emmanuel Macron, que dejaron decenas de detenidos. Más de 30 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en bombardeos israelíes contra infraestructuras de los hutíes en Yemen, indicó el grupo rebelde que controla la capital y amplias partes del país. Esto fue un resumen de noticias internacionales.